Seguro que muchas veces has envidiado a los cuerpos de Hollywood, pero si te digo que la gran mayoría de actores usan esteroides, o sea, que se pasan al lado oscuro, y sí, muchos de tus ídolos lo hacen. O sea, quédate en este vídeo porque verás la cruda realidad del mundo de Hollywood. En la miniatura de este vídeo hemos visto a Superman y a Zac Efron, los tres chutados. Tener a la chica Yo digo los tres perfecta, dinero chutados. para que hasta nuestros nietos puedan vivir, y sobre todo ese físico que aparece en películas y portadas de revistas y que hace caer las babas de ellas y también de ellos. Ser protagonistas Es que el Thor, el Chris Hemsworth, está muy fuerte. de reportajes donde se documentan las extremas rutinas de entrenamiento y dieta que los hace lograr ese físico perfecto en tan poco tiempo. Pero tras todas estas preparaciones que a primera vista se ven como un ejemplo de dedicación y compromiso por parte de estos actores, se esconde un oscuro secreto. A ver, Zac Efron, mira, que yo me sé el nombre de Zac Efron. El actor, este no, el otro que ha salido en la peli de Baywatch, yo creo que chutado. Yo creo que el Thor ha ido en épocas, en grabaciones se ha chutado y en no grabaciones está normal. Pero de por sí es un chaval deportista, el Thor. Que en algunos casos se intenta ocultar de 100%. todas las maneras posibles, mientras que en otros llega al punto donde es inevitable pensar que hay algo más detrás de esos descomunales cambios físicos. A diferencia de casos como el de The Rock, quien sí ha admitido haber recurrido en algunos momentos al uso de la química, los casos de este documental han negado o nunca han querido The Rock 100%, si lo acabo de decir. No lo sé, es que a veces se ve más fuerte el Thor. afirmar haberse ayudado de las sustancias anabólicas. Por todo ello, y al igual que en el anterior documental, que si no lo has visto aún espero que te lo veas porque seguro que te va a encantar, serás tú quien decida si estos grandes actores han logrado desarrollar ese auténtico fisicazo de manera natural y por tanto si son efectivas todas esas rutinas de entrenamiento y dieta, o si por lo... Después de cada actor, que creo que hará unos 3, como se ven aquí, Henry Cavill, sí, después de cada actor decimos si es natural o no, sinceramente. Pero 100%, y ponemos un porcentaje. Por lo contrario, han estado engañando al mundo recurriendo al uso de sustancias anabólicas para lograr llegar con muchísima más facilidad a ese supuesto estado físico perfecto. Hoy saldrán a la luz muchos detalles ocultos hasta ahora nunca vistos de personas de las que nunca te lo esperarías. Henry Cavill es el claro ejemplo de lo realmente importante que puede llegar a ser la genética, catalogado en cientos de ocasiones como uno de los hombres más atractivos del mundo. A ver, yo tengo pene, y sinceramente es guapísimo este pavo. Es estándar de belleza masculina, sin duda. Ha sumado a esta ventaja el haber desarrollado un físico Nah, tiene un cuerpo... A ver, que yo este cuerpo lo veo y es muy alcanzable de manera natural, ¿eh? Pero no deja de ser un cuerpo súper bien trabajado, tío. Es una locura. La altura de su atractivo. Pero Henry no nació así. Cuando empezó en el mundo de la actuación con apenas 20 años, Henry lucía con un físico mucho menos desarrollado, aunque ya se podía apreciar la buena genética que el actor inglés portaba. Aún así, esto no duraría mucho tiempo. Y cuando Henry fue seleccionado para interpretar a Superman, este decidiría poner su cuerpo literalmente al límite para lograr mostrar una apariencia musculosa y lo más cercana posible a la apariencia real de Superman. De cara a esta preparación, Henry inició una etapa de aumento de masa muscular con el objetivo de ganar 10 kilos de puro músculo. Su rutina... Locura, ¿eh? Locura este pavo. Debía realizar 2 entrenamientos diarios donde combinaba ejercicios de fuerza como el peso muerto, el press de hombro o el hip thrust con 180 kilos, con ejercicios de resistencia como el arrastre 180 kilos en hip thrust, me cago en Dios. Yo hago eso y me quedo sin huevos durante un año. De trineo eso para y mujeres. De calistenia para mejorar la estabilidad y la capacidad muscular. A ese brutal entrenamiento diario le sumaba una ingesta diaria de 5000 calorías, más de 2 veces la cantidad que consume un Hablando de calorías, promedio. qué hambre, tío. La adaptación a tan exigente rutina no fue para nada fácil para Henry. El equipo de profesionales no le dejaba respirar ni un solo segundo y los 2 entrenamientos diarios lo dejaban totalmente hecho polvo. Y es que el mundo de Hollywood tiene... A ver, pero lo de 2 entrenamientos diarios no lo acabo de entender, sinceramente, ¿eh? Un lado oscuro que muy pocas veces sale a la luz, en el que las grandes productoras... A ver, es que la putada de las pelis, es que eso, no sé si lo dirá Palomo, es que, por ejemplo, te dicen, puedes ser el nuevo Superman, pero tienes 6 meses para prepararte. Y en 6 meses no puedes ganar 10 kilos de masa muscular pura. Cuando pasa esto ahí, sí que puedes oler un poco de química, sinceramente.
y directivas exigen a sus actores preparaciones físicas que en muchas ocasiones rozan lo inhumano. Pero a pesar de todo esto, Henry fue poco a poco cogiendo ritmo y adaptándose con mayor facilidad. La gran dedicación que ponía en cada uno de sus entrenamientos estaba dando sus frutos y Henry cada vez se veía más y más grande. Se podía apreciar cada vez una mejor musculatura, había conseguido aumentar más de 15 kilos de peso en solo 6 meses de preparación y a pesar de la dureza... Más de 15 kilos de peso en 6 meses. Y seguramente nada de grasa, como estamos viendo en las fotos. Ahí sí que huele. de sus entrenamientos se le veía completamente adaptado a ella, pero ahora tocaba la etapa más difícil de todas. Para lograr lucir un físico perfecto, Henry debía reducir su porcentaje de grasa a un 7%, un porcentaje cercano al que lucen los culturistas profesionales cuando se están acercando a las competiciones de show de culturismo profesional. Para poder bajar tanta cantidad de grasa corporal y llegar a lucir ese físico, Henry se tuvo que someter a durísimas rutinas de cardio donde tapaba hasta arriba con sudaderas, debía subir y bajar cientos de escalones todos los días. Y no solo eso, porque además... A ver, esto tampoco lo veo mucho el sentido. Seguramente es porque le gusta hacer deporte, pero no le veo mucho el sentido de subir con abrigo. En plan, con abrigos las escaleras. Más de estas grandes cantidades de cardio que debía realizar, tuvo que reducir al mínimo la ingesta de calorías diarias, por lo que la combinación de estos factores dejaba su cuerpo en un estado de caos constante. Hasta este punto previo a la grabación de la película de Superman, el físico de Henry no lucía exageradamente grande. Es cierto que había conseguido aumentar 9 kilos de músculo puro en solo 6 meses de preparación, pero hasta este momento era viable pensar que su proceso de cambio físico se había producido sin el uso de ningún tipo de sustancia anabólica como herramienta para acelerar el proceso de cambio. Pero sería durante el rodaje de la película cuando algo haría despertar todas las alarmas. En comparación a durante su preparación, cuando llegó el momento de rodar la película de Superman, Henry apareció con un físico totalmente... Hostia, ha cambiado mucho, ¿eh? Hay mucho cambio, ¿eh? Hay mucho cambio. Durante el rodaje... aguja en mano, eso lo tengo clarísimo. Distinto, lucía exageradamente definido a la vez que sus músculos se veían gigantes. No había ni punto de comparación entre cómo bombea. ¿Cómo bombea antes de la cena, eh? Superman, todas las venas. ¿Cómo bombea antes de la cena? Eso es de ser muy táctico, eh. Bombear antes de la cena, eh. Marcadas, sus abdominales completamente visibles, una espalda tan grande que prácticamente ocupaba toda la pantalla. Algo había cambiado en Henry que le había dado a dar un salto de calidad muscular nunca antes visto. Y es que el uso de los asteroides no solo aumenta la masa muscular, es que estos cuerpos son más feos, una habilidad increíble para reducir el porcentaje de grasa a niveles infrahumanos. Por ello vemos a los culturistas durante las competiciones con ese nivel de grasa tan pero tan reducido. La facilidad con la que los esteroides pueden... Es que es esto, con los esteroides puedes bajar la grasa súper rápido, tío. Y encima no te mueres de hambre. No te mueres de hambre ni de coña. Modificar el cuerpo humano en apenas unos meses esto es muy exagerada. Por lo Mira, que Henry el Dino. Sinceramente, quitando Zeboom, yo Zeboom sí que lo veo un cuerpo de decir vaya locura. Pero hay cuerpos chutados que son para lograr que te dan arcadas. Perfecto justo durante las grabaciones de esta película. Pero no todo está tan claro porque al igual que los culturistas dopados, también en las competiciones la diferencia reside en el tiempo que tardan en reducir todo este exceso de grasa. Entonces, ¿había recurrido Henry Cavill al uso de anabolizantes para lucir este tremendo físico en la película de Superman? ¿O realmente había sido... Bueno, es que tampoco... No, es que este físico tampoco... Es que no sé, tío. Fruto de ese gran esfuerzo y dedicación que durante meses había puesto en su preparación. Es tu momento de dar tu veredicto propio sobre el caso de Henry Cavill. Pero Henry solo es... A ver, yo te digo, el cuerpo de Henry Cavill, el cuerpo como tal, es muy alcanzable de manera natural. En plan, no muy, pero es alcanzable. Pero el uso de química justamente en ese periodo, yo creo que ahí sí que puede ser. Pero no lo sé seguro. Yo lo pongo 30% química, 70% natural. La punta del iceberg de este documental, el caso más posible de ser natural. Los casos que se verán a continuación serán cada vez más extremos y realmente complicados de averiguar si sus verdaderas herramientas que los han hecho mutar su físico son o no anabolizantes. Si te está gustando este documental, que espero que sí, suscríbete. Con ganador de masa y creatina y un superávit elevado se puede.
El superávit elevado no es nada bueno, por una sencilla razón. Calórico, súper alto, lo que te hará es coger grasa, y eso lo que no quieres es coger grasa. Lo que necesitas es un superávit, pero muy ligero. Lo que te interesa es que te pongas fuerte, como el mismísimo Superman, como hemos visto ahí. A ver, vamos a seguir. A este pequeño canal porque estoy subiendo documentales todas más exitosas de esta empresa, como High School Musical. Zack creció como una celebridad entre los adolescentes, guapo, delgado, millonario, pero le faltaba algo. Pese a estar en buena forma durante su etapa adolescente, Zack nunca destacó por su físico, sino más bien por su cara. Pero también sería durante esta etapa cuando empezaría a coger mucha afición por el deporte, hasta que en 2017 le llegaría su gran oportunidad de demostrarlo. De cara a ese año se iba a estrenar el esta peli me encanta. Una película inspirada en la peli de Baywatch, bueno, que esto es la serie original. La peli de Baywatch es absolute cine. Y que ahora, casi 30 años después, volvía a los cines. Sí, esta rubia me tenía enamorado de pequeño. De pequeño me tenía enamorado. No sé cómo se llama la actriz. Pero bueno, estamos hablando de Zac Efron, El elenco principal de esa película era un desfile de prodigios genéticos y cuerpos mejorados. Un Dwayne Johnson en un estado físico totalmente descomunal. Una Alexandra Daddario en su prime tras el exitazo de la saga de películas. Alexandra. Esto también. Me cago en la Alexandra, eres esta, loco. Qué guapa es. Qué guapa es. Hostia puta. Tenéis que esperar a esto, chavales. Tenéis que esperar a una chavala así. Tremenda frase. Y un joven Zac Efron como vamos a hablar uno de de los Zac protagonistas. Efron, que me enrollo mucho cara a esto. Esta película en la que prácticamente todo el rato estarían enseñando sus cuerpos, y si Zac de verdad quería ser uno de los protagonistas, este debía someterse a un durísimo proceso de transformación. En esta peli Zac Efron está más chutado, está más... Si se ha metido ácido hialurónico en la cara, este pavo le da igual meterse una aguja en el culo, ¿sabes? Para tener esteroides. Para conseguir el físico más parecido posible al de Dwayne Johnson, que ya es decir. Pero lo que Zack desconocía en el momento en que aceptó el reto es que este proceso de transformación le acabaría trayendo una consecuencia terrible. En solo 3 meses Zack debía ganar el máximo peso posible a la vez que estar ultra definido, algo que puede llegar a ser contradictorio, ya que el cuerpo necesita de grasa corporal para crecer muscularmente. Pero aun sabiendo lo complicado del reto, Zack inmediatamente se introdujo en una rutina de intensidad máxima en la que debía entrenar 2 veces al día y comer por encima de sus capacidades. Todos estos ejercicios para ganar masa muscular no sirven para nada. Zack combinaba los ejercicios de fuerza para lograr aumentar su masa muscular con ejercicios de equilibrio y coordinación como el agarre de anillas para poder durante el rodaje ser capaz de rodar esas ya tan míticas escenas donde realizaba todo tipo de ejercicios de una dificultad altísima. Créeme que si alguna vez te decides a intentar el ejercicio de ir pasando los palos de un agujero a otro, verás lo realmente imposible que puede llegar a ser. Zack era consciente del reto que estaba asumiendo y entrenaba de forma tan intensa que acababa totalmente fundido tras cada entrenamiento. Se aisló de todo el mundo y su vida ahora era solo entrenar y comer. Estaba siendo lo más duro que había hecho nunca, pero poco a poco los resultados se iban apareciendo y además de eso en sus entrenamientos nada hacía indicar lo que más tarde acabaría ocurriendo. A Zack se le veía feliz, sufriendo sí, pero disfrutando de su cambio físico y todo. A ver, feliz. Por esa peli que habrá cobrado 3 millones, 4 millones, yo también estaría feliz. Totalmente enfocado y motivado. Y así continuó durante todo este tiempo. Siguió entrenando y progresando en su capacidad de fuerza, mejoró muchísimo su capacidad de resistencia en los ejercicios de calistenia y se sentía totalmente preparado para empezar la grabación de la película y enfrentarse al todopoderoso Rock. Pero de lo que se pensaba que se vería en el rodaje a lo que se acabó viendo fue un abismo. El Zac Efron que apareció en el rodaje era el físico perfecto, ese que cualquier chaval de 15 años desearía tener. Si Henry Cavill logró tener alrededor de un 7% de grasa corporal, Zac Efron llevó a su cuerpo por debajo del 5%, prácticamente el estado físico. Pero mirad el cuerpo que consiguió, también poco se habla del... Esto es más chutado que yo que sé, pero igualmente chapó por él, plan... Un culturista el día de la competición. Estaba totalmente rajado y no solo eso, había conseguido ganar 7 kilos de puro músculo en total, pesando en ese momento casi 80 kilos de peso, de los cuales prácticamente todos eran puro músculo. En sus escenas se veía descomunal, pudo superar todas las pruebas de calistenia con muchísima facilidad gracias a su gran dedicación durante su etapa de transformación, pudo mantener la exigencia física que suponían cada una de las escenas de la película y mantenerse a la misma altura
altura del mismísimo Dwayne Johnson. Pero el estreno de esta película levantó una gran polémica acerca del físico de Zack, ya que este estaba impactando muchísimo en las personas que estaban yendo a ver la película. Muchas de estas personas empezaron a preguntarse si Zack había recurrido al uso de anabolizantes para lograr ese físico 100%. tan perfecto. En Este te lo concreto, digo yo, una de las acusaciones 100%. más repetidas era en torno al cambio de su cara. Una de las consecuencias del uso de esteroides, es decir, introducirse testosterona de manera externa, es que esta hormona, que es la responsable de aumentar la masa muscular y de potenciar los rasgos faciales, potencia aún más los rasgos de la cara. Y en el caso de Zack se podía observar cómo sus pómulos y su mandíbula se habían vuelto mucho más evidentes y Está mucho más papi, mucho más papi. salientes. Esto es algo que se suele ver en los culturistas profesionales, los cuales recurren al uso de los esteroides durante casi toda su vida. Pero también era cierto que Zack había perdido tanta grasa corporal que la piel de su cara se había quedado totalmente pegada a sus pómulos, por lo que podría ser perfectamente el motivo real de su cambio facial. Zack nunca quiso afirmar que había hecho uso de la química para esa película, pero sí que es bien sabido que en Hollywood muchas productoras intentan convencer a los actores para que estos hagan uso de sustancias anabólicas y conseguir de forma más acelerada y sencilla el físico que necesitan para la actuación. Pero lo peor de todo esto no era la falta de fruto de toda la presión que había sufrido durante su preparación. Admitió haber empezado a sufrir insomnio por el tan bajo porcentaje de grasa corporal que tenía y confirmó que jamás en su vida volvería a tener de nuevo ese porcentaje de grasa. Y es que el punto al que llevó su cuerpo Zack fue escandalosamente peligroso. ¿Se apoyaría en el uso de la química para poder llegar a ese estado de definición y musculatura? ¿Es realmente locura de cuerpo, locura de cuerpo, posible llegar a tener ese cuerpo de manera natural y en tan poco tiempo? Déjame tu veredicto en los comentarios. A ver, mi veredicto, 100% chutado, te lo digo yo, no hay chances. No hay chances que este cuerpo sea natural. No que no se pueda, no estoy diciendo que este cuerpo se pueda llegar de manera natural. Que puede ser en un culturista natural, en una competición sí que puede llegar a tener este cuerpo. Pero este cambio en tan poco tiempo, que habrá sido en 6 meses, ni de coña. Y prepárate porque el último caso ¡Ojito, de este Thor! documental es ¡Ojito, Thor! sin ninguna duda la transformación física más brutal Buah, y polémica de la última década. Chris Hemsworth era, como los otros dos casos, el prototipo de chaval atractivo y con buena genética. A pesar de tener poca musculatura, ya de joven se veía la buena composición corporal que tenía y era cuestión de tiempo. Qué feliz. Que si algún papel se lo requería, este acabaría por desplegar todo su potencial. Y este papel sería el del dios del trueno de la mitología nórdica, Thor. Ya de cara a su primera participación. A ver, no sé por qué la primera película de Thor le pintaron las cejas. Le pintaron las cejas a Thor de color rubio. Qué mal le quedaban, me cago en Dios. En Thor 1 en 2011, Chris se propuso lucir un físico. El mejor Thor es el de Thor Ragnarok. El de Avengers Infinity War. El Thor ese con la hacha. Joder, el puto amo ese. Lo más imponente posible para representar al dios del trueno. Como vemos, si algo comparten los protagonistas de este documental es su obsesión por lograr representar a sus personajes de la mejor manera posible. Y Chris lo clavó. Durante el rodaje de la película, llegó a lucir un físico desarrollado y definido, aunque tampoco de un tamaño preocupante. Se notaba lo bien trabajado que lo tenía y la gran dedicación que le ponía a sus entrenamientos, y durante muchísimos años se fue desarrollando así. Pero este entrenamiento, tío, ahí a 4 patas. Había polémicas acerca de si hacía trampas o no, y era la inspiración de muchas personas por lo disciplinado que era en sus entrenamientos. Un físico bien desarrollado, con un nivel de porcentaje de grasa bajo, pero sin llegar a ser peligroso para la salud. Y esto era porque la diferencia de Chris con los otros dos casos anteriores es que Chris siempre le había gustado entrenar. Más que entrenar durante un periodo de tiempo concreto para desempeñar algún papel, Chris entrenaba de forma constante durante todo el año. Le gustaba tanto entrenar que hasta se casó con una mujer como el Zapataki. El Zapataki, española. Es española, Creo que tiene como 45 tacos. Es muy guapa, Pero a ver, Thor es muy papi, Y quien es una obsesionada del entrenamiento y el fitness. Pero si hasta ese momento no había surgido ninguna polémica en torno a su físico, fue porque explotaría por completo cuando en 2022, con el estreno de la última película de Thor, Thor Love and Thunder. Esta peli no me gusta, Mira que me gusta Thor en el universo de Marvel, pero esta peli la cagaron demasiado. Chris aparecería con una transformación física que nunca antes se había No, esto es chutado 100%. visto en el cine.
De cara a su preparación para la película Love and Thunder, Chris como siempre quería estar en la mejor forma posible, por lo que junto al mismo entrenador que había tenido para preparaciones pasadas, empezó a entrenar fuerza y resistencia a toda potencia. Los entrenamientos de Henry y Zack eran intensos, eso es innegable, pero la forma en que entrenaba Chris estaba a otro nivel. Su intensidad, su potencia realizando los ejercicios, absolutamente todo lo que hacía se veía como si estuviera preparándose para enfrentarse a Thanos en la vida real. Sus entrenamientos diarios estaban compuestos de muchísimos ejercicios entrenamientos diarios, meterle con una hacha a un árbol. En los que conseguía aumentar muchísimo su resistencia y capacidad de mover objetos pesados, y cada vez estaba más fuerte. Ya en el comienzo de la preparación estaba más fuerte que Zack, y a los pocos meses de estar entrenando también acabó. Es que son muy random los ejercicios que hacen, vale, que también trabajas un poco, trabajas resistencia y con mover pesos pesados. Pero no sé, es que salía el chaval moviendo ruedas, ahora con la pelota esta ahí para arriba para abajo. No sé, es como muy raro. Acabó por superar el tamaño muscular de Henry. Ahora lo que al principio se veía como un físico fuerte pero sin levantar sospechas, poco a poco iba transicionando hacia un físico mucho más venoso y definido a la vez. Un entrenamiento loquísimo de más de 2 horas diarias, al que sumaba una ingesta calórica diaria por encima de las 5000 calorías. Definitivamente, y tras meses de dura preparación y entrenamiento, Chris estaba listo para el rodaje. Y lógicamente, en la película el Chris que vimos fue bombeando de un bombeando antes de salir. Ni siquiera tácticas, Superman había logrado estar tan grande. Vaya tácticas, bombeando antes de salir en escena. Como Chris. Y sobre todo lo que impactó fue esa escena donde quedaba semidesnudo. Es una locura el tamaño que tiene. Nah, esto es una locura, Pero no sé, también es que es un obsesionado con el entreno, ¿sabes? No lo sé del todo, tío. Zac Efron, por ejemplo, se notaba que tampoco le molaba del todo, pero el Thor sí que le mola mucho, tío. Como al tamaño de todos sus músculos. La preparación de Chris lo había convertido en un superhéroe real, pero era obvio que tras esas imágenes la gente sospechara mucho más que con los casos anteriores sobre la naturalidad de Thor. Es cierto que a diferencia de Zack, Chris no logró estar tan definido, pero como contraparte estaba 2 o 3 veces más grande que él. Entonces, ¿podía ser el esfuerzo de años de entrenamiento suficiente para haber conseguido ese físico? No lo sé. ¿O definitivamente Chris Hemsworth había hecho chusado, pero sí entrena mucho? Yo creo que es esta, que le gusta mucho entrenar. En épocas de rodaje yo creo que se chuza y después lo deja. Yo creo que hace eso. Uso de sustancias anabólicas para llegar a semejante tamaño. Uno grande y bastante definido, otro no tan grande pero ultra definido, y otro ultra grande pero no tan definido. ¿Quién es natural y quién no? A ver, no. El Zac Efron 100%. Y el Thor 70%. Yo creo que se queda así. Y muy buen vídeo, Palomo. Os podéis suscribir a su canal. Y también al mío. Seguirme por todas las redes sociales, espartanos. Y ya sabéis, directo los jueves y los viernes. Y os quiero.